de la misma celda o del mismo andén. Fondos que alcancen el tope de la subasta. Fondos que bailen sin casa en el mismo tren. Fondos que resulten ser de la misma casa. Fondos que entre tantos ecos se digan quién. Fondos que se nos parezcan en la canasta. Fondos que tengan el alma como de 100. Fondos que se quieran bien. Fondos que se quieran bien. Fondos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran dos. Como siempre me gusta decir, ahora aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña una personalidad y a la misma vez un personaje por el que siempre he sentido admiración y fascinación. Es periodista, es crítico cinematográfico, es sobre todo un gran novelista, ha escrito cuentos, ha escrito testimonios, ha sido corresponsal de guerra y es un personaje y un polemista realmente importante. Y por supuesto para ustedes una personalidad televisiva también. Mi amigo Rolando Pérez Betancourt. Rolando, encantado de estar contigo. Muchas gracias por venir, porque en esta cantidad de cosas de las que hablaremos de todas, el tiempo es muy importante. Yo quisiera empezar con una pregunta que está en el candelero, y es el asunto de esto que hemos llamado eufemísticamente el paquete, y que los españoles no entienden, porque allá el paquete es otra cosa. Sí, claro. Y entonces, yo a veces siento que en estos debates alrededor de esto que ya te digo que se le ha dado a llamar el paquete, tal parece que detrás de eso hay una guerra contra el entretenimiento. ¿Qué piensas tú del entretenimiento y del paquete? Bueno, Mauri, mira, el mundo vende mediocridad, consume mediocridad y va camino de convertirse en un mundo culturalmente mediocre. No lo digo yo, lo dicen incluso las élites del mundo, la gente que tiene mucho dinero, que va a los mejores espectáculos, que se supone lean los mejores libros, y se da cuenta que la llamada industria cultural le está ganando, tristemente le está ganando la batalla a la verdadera cultura. Es algo que nosotros, tú, yo, los espectadores más viejos conocimos desde pequeños, es decir, esa industria cultural que reparte todo un producto de dominio globalizado. Pudiéramos hablar, qué sé yo, cuando yo era un muchacho, de los muñequitos de los halcones negros hasta aquellas películas de cowboy donde siempre los buenos eran los vaqueros y los indios eran los malos. Particularmente recuerdo que mi primera película en que triunfó un indio, para mí y para toda la gente de mi pandilla del barrio, fue una gran conmoción aquello, ¿no? Porque los indios no podían ganar. Se necesita fundamentalmente en estos tiempos mentes lúcidas que de una manera elegante y sabia enseñe a una cierta audiencia que comienza a crecer en unos tiempos en que el dominio de esta industria es total. Lo vemos en la literatura, lo vemos en el cine, lo vemos en la música. Cuando usted revisa las escalas de lo más visto, ¿no?, se da cuenta que en todas partes se leen los mismos libros, los llamados bestsellers, que son libros desde el punto de vista literario, que están escritos a través de fórmulas, etcétera. Se ven las películas, las mismas películas, es decir, si tú revisas las 10 mejores o las 10 películas más taquilleras del mundo, te das cuenta que son norteamericanas. Si revisas las 30 películas más taquilleras, son norteamericanas. Si sufre la cifra, si la subes y bajas las 100 películas, te das cuenta que son norteamericanas. Te doy un dato, por ejemplo, hay 15 películas en el mundo que han superado los $1.000 millones. Solamente una en el siglo pasado, Titanic. Todas las demás son películas de este siglo. Y todas son películas que se hacen bajo el rubro de entretenimiento. No tengo absolutamente nada en contra del entretenimiento. Por ejemplo, te puedo decir que en aquella época en que el cine latinoamericano se politizó, mucho más allá de lo que fue capaz de transmitir artísticamente aquellas ideas políticas e ideológicas, después te estoy hablando de los primeros festivales de cine, cuando yo llegaba a mi casa, yo le decía a mi esposa, búscame
una buena película de acción o una película de entretenimiento para descontaminarme un poco de la carga política que he recibido. Es decir, estoy hablando de unos tiempos en que artísticamente no todos los directores eran capaces de transponer en pantalla sus ideas, etcétera. Se hacía cargoso aquel tipo de cine. Pero el entretenimiento es una cosa fabulosa. Lo que sucede es que dentro de este pretendido entretenimiento, la industria lo ideologizó, lo politizó, lo convirtió en un torrente tremendo que es el que nos invade a nosotros. Volviendo a tu pregunta inicial, el paquete. Bueno, chicos, mira, yo pienso que el paquete es un reto a la inteligencia, un total reto a la inteligencia. Yo creo que debemos aceptar todo. Como periodista, desde que soy un muchacho, llevo más de 50 años de periodismo, siempre busqué la información donde quiera que ella estuviera, siempre la busqué. Pero también me preocupé por mantener una cultura y un grado de conocimiento que me permitiera quitar la hojarasca y alimentarme de aquello que me fuera convenientemente útil. ¿Qué consejo yo le doy a los espectadores, por ejemplo, que tengan una hija? Mi hija Olivia, que tiene 14 años, tengo 3 hijos, Olivia tiene 14 años y el paquete casi todas las semanas está ahí, pues la estoy enseñando a descartar todo aquello que sea pura basofia y que vea exactamente aquello que la pueda levantar desde el punto de vista. Pero permites que lo vea, quiero decir, o sea. Yo permito que lo vea todo. Pero existe la banalidad, existe la frivolidad y el ejercicio de esa banalidad convierte lo banal, que no tiene absolutamente ningún valor, en algo que mucha gente busca. Mucha gente que culturalmente no crece. Yo siempre he dicho que los espectadores tienen diversos tipos de estatura. Hay espectadores que toda la vida son de este tamaño. Hay algunos que suben, hay otros que elevan y otros que tocan el cielo. Son aquellos que son capaces realmente de disfrutar una película cuando la proposición estética, espiritual, es mucho más elevada. Pero hay quien siempre quiere lo mismo. En este momento, por ejemplo, yo te puedo decir, se decía antes, bueno, el Star System, Hollywood ha envenenado a la gente, lo sigue envenenando, hace un producto técnicamente consumible por una vasta masa de espectadores, pero ¿qué sucede ahora? Que ya no son los productores los que imponen eso, ¿no? Pues lo decía Steven Soderbergh, son los mismos espectadores los que le piden a los productores que le vuelvan a dar lo mismo. Y son esas grandes producciones millonarias, películas de 100 millones, 200 millones, 300 millones, siempre con 100 millones en el marketing, porque no se hace hoy día una película que no esté respaldada por una amplia publicidad. Son esos mismos espectadores que han sido seducidos, que han sido totalmente consumidos por esa industria, que piden lo mismo. Y vemos películas que aparentemente son buenas, pero si usted le pone el ojo crítico y la analiza, se da cuenta que son fórmulas reformuladas, y valga la redundancia, de manera tal de estar seduciendo a los espectadores uno tras otro. Es decir, un tipo de espectador que no busca lo nuevo. Por eso, de ahí que Woody Allen en los Estados Unidos no se ha visto y que en Europa sí sea altamente apreciado. Pero mucha gente que te lee en la crónica del espectador, yo soy uno que te leo siempre, a veces queda como la sensación de que todo Hollywood es malo, y no es así. No es así. Yo pensaba en Martin Scorsese o una buena parte de su obra, o en Arthur Penn. O sea, uno no puede tampoco irse por la rama. Ahora, pero que ese Martin Scorsese, incluso últimamente, en un momento determinado, fue un cineasta de vanguardia, pero últimamente sus últimas películas, cuando le pones el barómetro de la crítica, te das cuenta que se está repitiendo. Es un hombre con mucho oficio, pero ya se está repitiendo. Hay un cine independiente americano que sí es muy bueno, pero ¿qué hacen los grandes estudios? Cuando esos cineastas que quieren contar de otra manera se lucen, lo llaman, le ponen el anzuelo, lo atraen, y entonces le dice, perfecto, pero Hollywood tiene que darle el último corte a las películas que tú has hecho. Yo estaba en Hollywood, he visto cómo se hace ese tipo de acción. Aparentemente tú eres libre para hacer una película, pero el último corte es el productor, el director, la gente que pone el dinero, quien decide si al final el bueno se queda o se va. Y entonces, bueno, le ha pasado también a Steven Soderbergh, que ya hablaste. Exactamente, que no quiere filmar más, quiere retirarse totalmente, ha hecho declaraciones que no, y a Hollywood dice que no va a buscar nada más. Yo estaba leyendo, por ejemplo, y yo sé que tú eres polémico y polemista, y por eso me gusta. No además, tanto como tú. No, que yo salgo, doy un minuto, una y me escondo. Sí. Pero yo que guardo todo lo que me interesa. Aquí en el periódico, en uno de los artículos que se publican los viernes, donde tú publicas, además de una crítica cinematográfica, está el de Olivia, uno precioso. Sí, del paquete. Precioso. Me dio muchísima ternura tu hija. Ella está muy bien escrito. Pero hay uno que yo dije, no puedo dejar de hablar con él. Donde tú dices que en Cursiladas, tú afirmas, Gómez de la Serna es menos cursi que Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es más cursi. Y a veces son afirmaciones osadas, ¿no? ¿O no?
Sí, pero en este caso no lo hago yo solamente, sino que me respaldo con ciertos académicos españoles también que afirman lo mismo. Cuando escribí ese artículo no faltaron espectadores como tú que también escribieron a través de la página yo no te web te puedo llamar por teléfono. ¿Qué pasa? A veces cuando tú vas en contra de un monumento, tiene que ser para levantar un monumento mayor todavía, ¿te das cuenta? Y no se niega en ningún momento que su poesía esté probada, pero sí tuvo momentos realmente que para ese entonces eran cursi. Como cursi, acuérdate de la época en que todos leíamos a Buesa, se enamoraban, creo que tú también debiste haber enamorado con Buesa, y todas esas cosas, y entonces nos sonaba muy bien. Muchacho, y al cabo del tiempo, bueno, imagínate tú, Hilarión Cabriza, todo ese tipo de poesía, pues en su momento ayudó a conquistar, ¿no? Pero después cuando uno la analiza eso, pues... De todas maneras, ¿no te da miedo afirmar cosas como esa? No, a mí no me da miedo afirmar cosas cuando tengo convicciones de ellas. Es decir, yo no afirmo nada con lo cual yo no estoy de acuerdo. Es decir, detrás de eso hay una convicción, pero además de eso, un poco de manera oportuna, también hay un respaldo de académicos españoles que piensen igual que yo. No, yo nada más que rezo porque Fina García Marrús no esté viendo este programa. Sí, hablamos, ya, yo adoro a Fina, ¿cómo no? La adoro. Bueno, yo me fijé en una entrevista que te hizo Basilia Papastamatiou. Escritora y poeta también. Escritora y poeta, así como no, y además una persona de prestigio. Y tú dices una cosa aquí que me va a dar pie. Tú dices, desde muy joven asumí el periodismo no a partir de la trascendencia de la noticia. Ese periodismo no me interesó nunca, entre otras razones, por la buena dosis de burocratización que puede acompañar a nuestras noticias. Un factor paralizante y nada recomendable para un joven que empieza. La pregunta es, ¿cómo fue el joven que empezó, el Rolando que empezó? Con una escoba, barriendo, una redacción. Sí, claro. Yo empecé con una escoba, exactamente. Alguien te lo secretió y yo veo que estás muy bien informado. Uno investiga. Es casi un peligro hacer una entrevista contigo entre las cámaras. Bueno, yo empecé con 15 años, en abril del 60, barriendo los talleres del periódico Hoy. Que estaba siendo un jovencito. Muy joven, 15 años, era un soplo, me iba con un soplo. Había dejado la escuela, me había ido a vender a la calle. Tuve un momento de una cierta vocación sacerdotal, pensé que tenía vocación, estuve haciendo una especie de prueba vocacional y entonces mi hermano, que ha sido una gran figura en mi vida, que me ha ayudado siempre mucho, mi hermano Roberto, 5 años mayor que yo, me cogió de la calle donde yo vendía polvos de cucaracha, pilas que empezaban a faltar en ese momento, cuchillas Gillette, todas esas cosas, y me tiró de cabeza en el periódico Hoy, periódico del Partido Socialista Popular, acuérdate, estamos en los años 60, enero del 61 fue. Y entonces ahí me da una escoba, pero yo rápidamente me doy cuenta que no puedo seguir con la escoba. Me hago aprendiz de caja, me hago cajista, rápidamente fue una cosa, no quisiera hablar de mí, pero bueno, fue una cosa... No, de ti se trata esto. Sí, gracias. Fue una cosa maravillosa, es decir, aquellos talleres llenos de plomo que resplandecía por la noche, yo me quedaba cuando la gente se iba y así aprendí muy rápido. Esto hizo que yo pasara a trabajar al periódico Hoy cuando se muda, va al antiguo Diario de la Marina, y entonces ahí cuando yo empiezo a mirar a la gente que trabaja en el aire acondicionado, en la redacción, y yo digo, yo también puedo ser periodista, ¿no? Tenía, qué sé yo, 16, 17 años, le toco la puerta a Blas Roca, le toco a la puerta a Gabriel Molina, un excelente periodista, y entonces Blas me dice, bueno, pero ¿qué nivel de escolaridad tú tienes? No, yo octavo grado, años 60, dice, bueno, con octavo grado ya se puede escribir algo, y entonces por ahí empiezo, es decir, sigo haciendo mis páginas en los talleres, pero me incorporo al periódico como diseñador, formatista que se decía entonces, escribía deporte, escribía algunas cosas nacionales, y eso hace que cuando se funda Granma, es decir, yo empiezo a hacer la primera página, es decir, la primera página, como tal, es decir, la tipografía la hizo Fidel, aquella noche la hizo Fidel, llegó, y este título va aquí, como si hubiera sido también un, qué sé yo, un cajita de toda la vida, y esto va aquí, pero ya a partir de ahí yo empecé a hacer la página desde el punto de vista de diseño, ¿no? Y entonces, bueno, después me hice periodista, después fui pero no eras diseñador, ¿cómo te permitieron hacer eso así? ¿Por qué? Bueno, mira, la vida es un poco, Mauri, desde mi punto de vista, voluntad y empuje. Cuando a mí me dijeron, yo nunca... Está bueno eso. Sí, cuando yo estaba en las cajas y hacía falta un diseño, tú sabes, no, y en mi vida yo había cogido una regla, un tipómetro, nada de esas cosas. Yo trabajaba bajo de buen cubero, como se decía en las cajas. Y entonces, pero tenía la práctica, es decir, y una cierta sensibilidad también artística, leer revistas, y entonces, bueno, me convierto de la noche a la mañana, muy jovencito, en el diseñador de la primera página de Granma. Hasta que, bueno, finalmente el agua coge su nivel, Chavo Armada, que ya no está entre nosotros, que era un excelente pintor, también diseñador, hace esas páginas, y yo paso a trabajar en la página deportiva y en la página nacional. Al principio, años 60, descubro la maravilla de la revolución, qué sé yo no estaba en La Habana, Santiago de Cuba, las montañas, aquellos niños
niños que yo veía cruzando ríos con sus uniformes, todo aquello me sensibilizó de tal manera que empecé a hacer un tipo de periodismo que la crónica fue fundamental para eso. Es decir, la crónica es un género que va del periodismo a la literatura, se complementa con estos dos tipos de especialidad. Aprendo a hacer ese periodismo, porque además toda mi vida he dicho que un periodista debe saberlo todo. Tú tienes que saber hacer una nota del tiempo, un gran reportaje, cualquier tipo de cosa, pero siempre me doy cuenta que mi periodismo se inclina más hacia esa crónica y hacia los grandes reportajes que tienen que ver con la literatura, que siempre fue mi gran interés. Cuando te decía eso del periodismo, es que hay un momento en que después de hacer todos estos trabajos sensibles, esta ola de la revolución, yo trato de empezar a hacer un trabajo más crítico, más profundo, criticar aquellas cosas que me parece que no están bien, y por un concepto erróneo que se tenía en ese momento del periodismo, pudiéramos estar hablando mucho rato acerca de eso. Es decir, nosotros habíamos hecho hasta ese momento un periodismo norteamericano, se trata de buscar en la prensa un tipo de concepto más educativo, en fin, es una vieja historia, pero yo me doy cuenta que el concepto crítico, el papel que existe en la crítica como mejoramiento del hombre, lo mismo en el periodismo que en la literatura, no es concebible, y entonces pues me salgo. En ese momento que me salgo y digo, bueno, este no es el tipo de periodismo que yo quiero hacer. Yo había ganado unos cuantos premios nacionales, crónicas, reportajes, ese tipo de cosas, y es ahí que me paso al campo de la cultura, empiezo a escribir de cine. Mi columna, la Crónica del Espectador, está cumpliendo en estos momentos 40 años exactamente de periódico, y comienzo a hacer ese tipo de... sin abandonar nunca el periodismo desde el punto de vista de artículos. Sí, pero había un periodismo que había nacido en los Estados Unidos, y que tú conoces mucho mejor que yo, lo que le llamaban el nuevo periodismo, Tom Wolfe y todo aquello. Y se considera, muchas personas consideran que tú eres de los iniciadores de esa corriente aquí. ¿Es cierto o no? Bueno, te voy a tratar de hablar con la mayor modestia posible. Yo no sabía lo que era el nuevo periodismo. Es decir, padecíamos de literatura que llegara de afuera, ¿no? Y entonces, efectivamente, en los años 70, Tom Wolfe, que es un excelente periodista, un excelente novelista. Novelista también. Las últimas novelas ya son discutibles. Comienza a hacer este nuevo periodismo que no es más que armar una ficción a través de hechos concretos. Yo escribo en ese entonces, año 1976, sucedió hace 20 años. Que fue un reto para mí desde el punto de vista total. Es decir, yo reconstruí el año 1956 día a día, con una crónica en el periódico de lo que fue ese año, desde el punto de vista cultural, económico, político, social. Recuérdate que es el año 56 en que fue el Fidel. Pero había ficción también ahí, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa? Yo, a partir de realidades, de hechos concretos... Eso no lo trajiste, ¿no? Sí, ahí está. Son dos tomos, después Ciencias Sociales. Este es el primero, este que tienes en la mano. Este que son dos tomos. Se editan 30.000 ejemplares y felizmente se agota. Este es el tomo 2, dice aquí, ¿no? Ese es el tomo 2. Y el 1 no sé si está por alguna parte. No, el 1 no lo encontré. No, el 1 no lo encontré. Uno presta los libros y después no se lo devuelven. No, eso hay que regalarlo. No, sí. Prestar el libro es un meterlo bajo llave. Problema. Sí. Meterlo bajo llave. Y entonces, bueno, Amaury, qué sé yo, escribo ese tipo, tiene un gran éxito porque yo en el año 1956 tenía 10 años. 10 años. Pero bueno, es pura literatura, pura ficción, con hechos concretos que pasaron entonces. Entonces hubo una gran reunión en México donde se decía que, bueno, nuevo periodismo que se hacía en Norteamérica, y 2 o 3 intelectuales sacaron a relucir. Bueno, en Cuba hay un muchachito que no sabemos si conoce, pero está haciendo nuevo periodismo. Y entonces, muy interesante, Díaz Rangel, un hombre de mucha cultura, muy prestigioso en América Latina, fue quien expuso en toda una ponencia. Venezolano. Exactamente, sí. Y bueno, ahí fue que me enteré yo que yo estaba haciendo el nuevo periodismo sin realmente... ¿Qué era eso? ¿No? Mezclar la realidad con la ficción y la historia, el testimonio. Pura intuición. Así lo hice un año y pico hasta que ya yo no pude más, porque te iba a decir que las primeras canas me salieron en ese momento. Te la quitaste. Sí. Es una buena idea. Sí. Ahí voy a hacer un pequeño incidental, porque cuando tú estabas hablando de barrer con la escoba, mirar a los periodistas refrigerados, llamarles así, los que estaban en el aire acondicionado, y que tú querías, y la caja. Yo pensaba en que los periodistas hoy, los más jóvenes quiero decir, terminan su carrera con la preparación que sea, porque no todos terminan con la brillantez que debieran, y automáticamente pasan a escribir en los grandes diarios nacionales. Es directo, o sea, sales de la escuela y tu servicio social lo vas a hacer a Cuba Debate o a Granma o a Juventud Rebelde o a Trabajadores o a Tribuna o a los diarios nacionales, digo provinciales, y a veces me parece a veces que no tienen la formación del piso, ¿no? del
luchar un poquito. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, sí, puede haber algo de eso. Siempre en la universidad, mediante las prácticas, hay muchachos que se destacan más que otros. Pero es precisamente el trabajo el que te da el seguimiento necesario para que tú vayas aprendiendo. Yo siempre he dicho, me lo preguntan mucho, ¿cómo se aprende a escribir? Escribiendo, no hay otra manera, ni siquiera leyendo mucho. A veces tengo amigos que me dicen, no escribo, estoy leyendo, no es igual, usted tiene que escribir, porque siempre planteo que uno lleva una carga, es una palabra que no es bonita, que yo empleo y no lo voy a decir por supuesto, que tiene que, mientras más rápido la suelta, mucho mejor. Y entonces después que uno se limpia, se da cuenta que ya está liberado de ciertas cosas. Volviendo a tu pregunta, te digo que sí, hay muchachos de estos que empiezan, algunos empiezan bien, otros no empiezan tan bien, y la vida los va enseñando, ¿no? Falta a veces, pienso yo, el roce de los más viejos, de los que tienen más experiencia con aquellos nuevos que comienzan. Yo creo que se debía afincar un poco eso más, porque son experiencias que son válidas. Son muchachos que están bien preparados, cursan una carrera universitaria, pero necesitan años de fogueo indiscutiblemente. La vida lo va formando. Sí, porque en una época los periodistas que hoy, hombres y mujeres que hoy tienen mi edad, de repente se graduaban en la universidad y los mandaban a Cienfuegos o a Santiago o a Camagüey a trabajar casi en el terreno. Y hoy no, hoy salen de la universidad y van a una oficina refrigerada también. ¿Dónde está el peligro? Mira, yo me acuerdo que cuando yo empecé en el periodismo, sobre todas las cosas, me ponían a redactar telegramas, qué sé yo, no había internet, no había nada, ¿no? Y un corresponsal con 6º grado de escolaridad te mandaba una noticia de que la vaca perica había parido, no sé, ¿no? Y entonces esa noticia, en una cierta columna que había en el periódico Hoy, que era de cosas provinciales, tú tenías que redactar aquellas cosas. Eso fue, qué sé yo, una ejercitación de primer nivel. ¿Qué sucede con los muchachos esto? Que muchos desdeñan la información, ese tipo de, en fin, lo miran por encima del hombro y rápidamente empiezan a escribir críticas, empiezan a escribir entrevistas, donde muchas veces ellos son los protagonistas de los hechos. Y entonces esa primera persona, que yo siempre he dicho que la primera persona en periodismo es muy vengativa, porque a mí no me interesa que un muchacho de 20 años me diga, yo fui, yo pensé, y cuando me miró los ojos, y como se escribe a veces, ¿eh? Es decir, el protagonista pasa a un segundo plano, y entonces ese muchacho que ha vivido 20 añitos, 22 simples añitos, qué lindo, qué edad más linda, ¿verdad? Es el más importante de lo que se está. A veces es más larga la presentación de la entrevista que la entrevista. Hay que aprender a escribir, es decir, dejar la primera persona para gente como yo, que es cubillada, que ha vivido un poco, y así todo la evito. Claro, pero ahora está la maravilla de los blogs. O sea que el periodismo establecido como tú y yo lo conocimos, se va convirtiendo en algo de modé. Porque ahora tú agarras, abres un blog, sí, el blog de fulana, y ahí tú metes tu descarga, claro, escribes, recibes los comentarios de la gente te dice que normalmente qué buena eres, o qué bueno eres, que es fantástico lo que estás diciendo. O sea, ahora hay como una especie de prensa ahí alternativa, donde cualquiera, sea o no sea periodista, escribe y hace un blog, y de pronto un buen día es periodista y de pronto un buen día le dan un premio. ¿Existe eso? Yo creo que sí, pero no lo puedo afirmar. Yo pertenezco a la vieja generación. A mí me encanta abrir un periódico. La vieja escuela, como se dice. La vieja escuela. Abrir un periódico, sentir el olor a tinta. Ya el olor a plomo no lo puedo sentir porque ya no existe. Te iba a decir desgraciadamente, pero no, felizmente. Ya no existen las imprentas, ahora todo es la computadora que suple todas esas cosas, pero no se puede negar el desarrollo tecnológico en lo absoluto. Es decir, hay que entrar de lleno en ese tipo y participar también. Participar porque todo aquel terreno que tú se lo des al aventurero y al que trata de buscar algo que realmente no posee, es decir, una capacidad de comunicación o conocimiento, pues ese espacio que tú dejas siempre es cogido por quien no lo deja coger. Y entonces en tal aspecto yo creo que sí, que se necesita que los periodistas viejos que vengan de antes de ese romanticismo, algunos pueden decir trasnochado, absurdo, pero bueno, yo sigo desde el punto de vista romántico un poco pegado a esa nostalgia. También he aprendido bastante de computación y participo y entro y comento y todo ese tipo de cosas. ¿Tú sigues abriendo el periódico Granma por la segunda página? ¿Por qué me dices eso? Bueno, porque en una entrevista que leí que te hicieron, tú le haces una historia y te lo cuenta Mendoza, te cuenta que Fidel abría el periódico en la segunda página. De verdad que la sacas abajo de la tierra. Mira, sucedió hace 20 años, fue un trabajo rotundo, escribir una crónica todos los días, buscar información, meterte en los archivos, saber que Justo Luis El Pozo, que era alcalde de La Habana, tenía relaciones con este político, el otro. Para un muchacho que no había vivido esa etapa como tal, aunque yo tenía una sensación del ambiente, pero no de la política y esas cosas, fue destructivo realmente para mí. Y yo 2 o 3 veces fui a ver a Mendoza y decía, Mendoza, yo no puedo más. Con Enrique, claro. Con Enrique Mendoza, yo no puedo más, yo no puedo seguir haciendo esto. Y entonces, en 2 ocasiones me enseñó y me habló de una nota
que había mandado Fidel, donde decía, dile al compañero que estoy abriendo el periódico por la página 2, que era donde salió mi crónica. Imagínate, ante una evidencia tan contundente, pues estiré completamente hasta el año 57, febrero, marzo, estuve escribiendo eso. Seguí con mucho trabajo, ya sí no pude, porque ya en el 57, por supuesto, los rebeldes estaban en la Sierra Maestra, y me resultaba muy peligroso. Escribí, por ejemplo, que fulano tenía 7 balas cuando fulano estaba vivo y sabía que no eran 7 balas que tenían, que eran 5. Y entonces ese fue el gran pretexto, realmente, una consideración para escuchar que le puse a Mendoza. Mendoza, no puedo seguir, porque lo otro yo sí podía poner la ficción. Es decir, yo ponía a hablar a Batista siempre a partir de hechos muy concretos, y a los políticos y todo ese tipo de cosas. Me fue saliendo muy bien, muy bien. Pero ya yo no podía arriesgarme en la Sierra Maestra, donde todavía, ahora estoy escribiendo en el año 76, había muchas cosas por investigar, ¿te das cuenta? Y entonces hubiera sido un poco aventurero de mi parte crear una ficción donde yo realmente no conocía mucho. ¿Y cuándo llegas a la crítica de cine? ¿Cuándo llegas al ICAI? ¿Y por qué No, al ICAI no llegué nunca. ¿Nunca llegaste al ICAI? No, nunca llegué al ICAI. Bueno, no. ¿y por qué no? Bueno, el ICAI y yo nunca tuvimos no nos comprendimos mucho. Nosotros no nos comprendimos mucho. Como la canción, no nos comprendemos más. Puedes seguir cantando. Oye, Mauri, mira, yo te digo una cosa, yo siempre he tratado de buscar una independencia de pensamiento a partir de la responsabilidad. Si yo era crítico de cine, era para decir lo que yo pensaba, no lo que otra gente tratara de influirme. Y para mí eso estuvo muy claro. Y hubo una época en que el ICAI, no estoy diciendo nada nuevo, le gustaba que los críticos comulgaran a partir de las películas que hacían y a partir incluso de la política de programación que había. Era difícil, fueron momentos un poco difíciles, entonces yo nunca estuve de acuerdo con eso. Eso hizo que en un primer momento yo dejara la crítica de cine, aproveché para escribir Sucedió hace 20 años, y después volví con la condición de que solamente el director del periódico tenía la facultad de revisarme lo que yo escribiera. No quiero que se vea esto como una pedantería, pero sí como el derecho que tiene cualquier periodista, cualquier intelectual, de defender su pensamiento siempre y cuando este esté sostenido en un conocimiento y en una libertad de pensamiento. Es tan sencillo como eso. Hoy día tengo las mejores relaciones con los compañeros de ICAI, la tengo desde hace mucho tiempo. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo no tengo muchos amigos directores de cine. Yo no tengo muchos amigos directores de cine. No. ¿Por qué? ¿Por las cosas que has escrito porque sobre ellos? Mira, si yo... Porque prefieres no comprometerte demasiado. Mira, si yo a Mauri Pérez, es mi amigo, y a Mauri Pérez hace una película... Qué bueno que no hago películas. No, exactamente. Entonces yo, me cuesta mucho trabajo distanciarme. Hay gente que comprende. Fernando Pérez lo comprende perfectamente. Es un gran director de cine. He aplaudido sus películas, pero otras se las he criticado. Me recibe siempre con un abrazo y una sonrisa, pero hay gente que no, hay gente que no lo perdona. Y yo sé, porque es duro hacer una película, buscar el presupuesto, estar un año filmando, yo sé que es durísimo, y que entonces después venga un crítico y en 10 minutos de lectura te diga que la película que tú soñaste, que tú hiciste, no es buena. Yo lo comprendo, pero esa es mi función. Yo como creador, cuando hago una novela, que por suerte hasta ahora me han llevado bastante bien, ahí llegaremos a la novela. Bueno, no me gusta mucho, pero tengo que aceptarlo, y entonces la crítica tiene ese, es decir, no me tomo trabajo con directores de cine, no como con directores de cine, y cuando alguno de ellos me invita a ver una película, busco un pretexto. Es decir, la veo cuando se exhibe la película. Ni voy a premier tampoco, porque las premier la gente siempre va a aplaudir. La gente va a aplaudir. Pero no aplauden siempre. O sea. No, es muy extraño, porque ahí va, mira, el tío, el sobrino, el primo, el actor, no, eso es muy extraño. Con permiso. A ver, tú entre las tantas cosas que has sido, corresponsal de guerra... Déjame aclararte, corresponsal de guerra. Mira. Bueno, corresponsal de guerra no es estar en una guerra bajo la bala. Sí, no, yo fui... Lo que tú hiciste metiéndote en la Embajada del Perú... Bueno, sí. Es corresponsal de guerra. Digo, para mi modesto... No, pero mira, yo iba de corresponsal de guerra a la Granada. Granada bajo los tiros. Es decir, nos preparamos, iba el barco a salir, Santiago de Cuba, médico, periodista, recuerda Martínez Pires, aquella tropa, y ya en el momento en que el barco estaba saliendo, pues nos mandan a virar. Es decir, nosotros fuimos a ir. Y hay otra corresponsalidad de guerra que es un poco extraña. Es decir, yo voy a los Grammy del año 2001 a Los Ángeles, y el mismo día que se van a entregar los Grammy, bueno, las Torres Gemelas, me llama un amigo y me dice, pon la televisión, las Torres Gemelas. Y entonces ahí, bueno, aquel país cayó en el pánico. Es decir, yo que fui como cronista cultural a escribir aquello, rápidamente me tengo que pasar a escribir sobre política internacional, lo cual quiere decir... Y estando allí,
que es lo bueno. Y estando allí, que me pasó una cosa terrible, porque recuerdo, mi hijita tenía 1 año de nacida, y estoy escribiendo y veo por la televisión del hotel que dice, hay 2 aviones que han desaparecido, no se sabe dónde están metidos, y se supone que vayan hacia Los Ángeles, donde está el cargamento nuclear más grande que hay en los Estados Unidos. Imagínate tú, escribiendo qué tiempo se puede demorar un avión de Nueva York, ¿te das cuenta? Y entonces, bueno, fue terrible aquello. Eso me demostró, y se lo digo, quisiera aprovechar este espacio lindo que tú me has dado para decirle a los jóvenes periodistas la necesidad de que un periodista sepa un poco de todo. Es decir, no era para escribir de los Grammy, sino del momento convulso que estaba viviendo esa nación y cómo, sobre todo, la fragilidad infantil, que aquellos muertos que yo vi, todo ese tipo de cosas, de aquellos niños, cómo veían aquello, y la repercusión que esto tuvo también en el mundo, en el Oriente Medio, todo ese tipo de cosas. Había que tener un poco de conocimiento para armar aquellas crónicas que yo empecé a escribir a partir de ahí. No es, yo vine aquí como un simple corresponsal cultural, no, en este momento me exige la necesidad, lo que está pasando, jugar el otro papel. No, yo recuerdo... Perdóname que te interrumpí. No, está muy bien que me interrumpas, y lo que más me gusta a mí en la vida es que me interrumpa. Esos fueron días difíciles, esos días de 2001, de alrededor del 11 de septiembre. Yo, jamás no podíamos salir de ahí, yo no estaba en el Grammy, pero yo estaba en Nueva York. Entonces fuiste más que yo. Claro, estaba en Nueva York, pero yo no escribo para ningún lado. Lo mío era, tú sabes... estaba la orquesta Los Dandén, lo recuerdo bien, estaba ahí, ni podíamos actuar ni podíamos salir de ahí. Un día pescando submarino, se te acerca un compañero que estaba contigo allí en el mar, o por lo menos en ese momento, y te habla de tus novelas. Y que había leído tus novelas, aquí yo tengo, bueno, la primera, Mujer que regresa, la primera publicada, pues tiene como 2 más, no sé de cuál te habló. Y tú te sentiste muy feliz, fue lo que leí, muy sentir, que no te hablaran de las películas, que tú no fueras el hombre de las películas, sino que fueras el hombre. ¿Qué novela fue la que vio? Mujer que regresa. Mujer que regresa, que hay un personaje que es mi hijo Rolín, que es pintor, y mi otra hija Mariela, que es periodista, y los dos aparecen, son personajes que por supuesto están traspuestos a la personalidad, pero era mi hijo pequeño en ese momento, que está, y me habla del Rolo, que es un personaje en la novela. ¿Y por qué tú te alegras tanto, fíjate qué curioso, de que te reconocieran por tus novelas, por tu novela, en este caso esta, y renegaste un poco de ser de repente el hombre de las películas? Fíjate qué curioso, ¿no? Porque a mí también ahora últimamente llevo 45 años haciendo canciones y me conocen como el hombre que entrevista, el hombre que pregunta. No, pero no, tú tienes una obra musical, no bestias, no, a esta altura, no, por favor. Mira, eso fue muy interesante. Yo estaba pescando submarino, estaba afuera un poco, y alguien con pata rara viene, me llama, me grita, Dios mío, viene a preguntarme de una película. Y entonces me dice, ven acá, chico, el Rolo. Sí, el Rolo, ese personaje, novela, es tu hijo. Me dice así, sonreí, me quité la careta, limpié y empecé a hablar. Casi en alta mar fue de mi novela. Sí, es una satisfacción. A mí me gusta más. Yo no soy un hombre de la televisión, yo lo digo constantemente. Es decir, un poco... No, yo no soy un hombre de la televisión, no, en lo absoluto. No es mi medio. No, la televisión no es mi medio. Yo me siento seguro. Yo aquí hablando contigo, el seguro eres tú. Yo soy el inseguro. Pero yo realmente mi medio es cuando me siento delante de un teclado. Ese es mi medio, la hoja en blanco, la fascinación, el reto, todo ese tipo de cosas. Y cuando logro un buen párrafo o una buena página, pues me siento. Y cuando alguien va más allá de la imagen pública, porque uno, aunque no lo quiera, tiene una imagen pública a partir de la pantalla, y me habla de mi literatura, de mi periodismo, pues yo me siento altamente estimulado, amor. Y no quiere decir que desdeñe a los espectadores que vengan, no, yo muchos programas, porque no solo La Séptima Puerta, que es el que está... Sí, ahora. No, yo empecé en los años 80, Cine Vivo, que era en vivo el programa, Noche de Cine, cuando muere Mario Rodríguez Alemán, hago durante un tiempo La Tanda del Domingo también, te estoy hablando de los años 80, Cine Vivo, un programa en vivo, tú sabes que hacer un programa en vivo en televisión no es nada fácil, ¿no? Pero es maravilloso. Sí, bueno, sí, claro. Es maravilloso. Es maravilloso, claro. La adrenalina. No, por supuesto. Yo me acuerdo que un día nos vimos en una feria del libro. Hace años. Sí. Muchos años. Y yo me atreví, porque yo me había comprado en México, esta es la edición mexicana, de la última, la última mascarada de la Combancha. Sí, yo soy uno de los que compró la novela, porque no estaba aquí. Mira, fue una gran satisfacción para mí que Amaury Pérez me viniera a hablar no de cine, sino de que había gastado. No más, es que me acerqué y te dije, oye, tú sabes, no habíamos coincidido, pero no habíamos hablado. Claro. Y yo me acerqué, perdón, tú sabes que me compré la novela y me la leí con mucho gusto. Cuéntame la historia de esta novela, que a mí me parece que es tan buena la novela como la historia que la acompaña. Bueno, esa novela es producto de
recoge los días de Mariel, los sucesos de Mariel, todo aquello que sucedió a partir de que se abre la embajada de Perú, 10.000 personas van adentro, y posterior puente que se establece en el Mariel. Yo estuve ahí, estuve en Mariel, recibí los primeros barcos, estuve como periodista, y entonces pude haber escrito, viví aquello, pude haber escrito un libro de testimonio, que hubiera sido un éxito porque hubiera aprovechado lo que aprovecha muchas veces el testimonio, es decir, lo que pasa en ese momento, pues. Pero esperé 10 años, es decir, 10 años, todas aquellas imágenes y aquellas cosas, analizarlas dentro de mí. Y entonces un buen día dije, voy a escribir una novela, y es esa novela que ha tenido 2 ediciones. Esta es la mexicana, la de Océano. Esa es la novela mexicana que tiene la contraportada, la otra, la cubana, también tiene la portada de mi hijo. Sí, por aquí está. De mi hijo, bueno, aquí la Rolín, el pintor. Es esto, exactamente, que es un dibujo espectacular. Sí, que me encanta. Y entonces, bueno, esa novela ha tenido bastante éxito. En Cuba no se ha publicado la segunda edición todavía, espero que en algún momento... ¿Te gustaría que alguna novela de estas tuyas se llevara al cine? Bueno... Cuando Kevin Costner estuvo en Cuba, no me gusta hablar de ello, el productor se interesó por el tema, pero tú sabes que no, entre otras cosas, en fin, tuvimos algunos contactos, pero no se puede, es decir, un realizador norteamericano no puede filmar en Cuba, el gobierno norteamericano se lo impide, ahí que la película Habana con Robert Redford tuvo que ser hecha en República Dominicana. Mandaron un equipito que hizo unos planos, unos planos ahí engañados, engañosos y esas cosas, pero te gustaría, sería la película. Sí, aunque es una novela difícil, pero sí me gustaría, como no, ahí está, quien la quiera se la regalo. Ahí sería fantástico, porque ahí tendrías que tú mismo hacerte una crítica como novelista, como co-guionista, seguramente sería. Sí, no me gustaría hacer el guión yo, no, porque tienes que desarmar. Bueno, me hablaste, en un principio en la entrevista, me hablaste de tus hijos, de tus 3 hijos. Me imagino que no por la fama de Don Juan que tú siempre has tenido. No, por Dios. Siempre yo soy un hombre que ya estoy a punto ya de cumplir la edad que tú sabes. Yo no sé, yo no sé cómo es ahora. Yo te estoy diciendo lo que tú has... pura leyenda. El ramillete de... 3 esposas, 3 hijos y felizmente casado con Leila Leiva, que es poeta, periodista. Que es poeta y que es periodista también. Que es la hija de la madre de mi hija Olivia. Y mis 2 niños que siempre, aunque tengan una edad ya bastante, que le llevan bastantes años a Olivia, Rolín y Mariela, que son mis 2 grandes encantos. Pero felizmente casado y nada, todo otro. Para ir terminando esto, desgraciadamente a mí la vida tuya da para una cantidad, aquí tengo todos los libros, da para una cantidad de entrevistas que voy a hacer. Ojalá me permitieran haber hecho Rolando Pérez Betancur 1, Rolando Pérez Betancur 2. No, esto sería interesante. ¿Cómo se conforma en ti esa personalidad polémica, irreverente muchas veces? Yo he estado en algunas reuniones, no soy muy reunionista, esa palabra no debe existir. Pero sí polémico también. Pero bueno, yo soy como la gatica María Ramos, tira la piedra y esconde la mano. Pero yo te he visto participar en debates verdaderamente ardientes, tú sabes, calientes, profundos, donde has dado respuestas a veces idiáticas ante determinadas cosas. ¿Cómo se equilibra eso con un periodista establecido, revolucionario, que escribe en el órgano oficial del partido? Una cosa no entra a veces en contradicción con la otra. El polemista ese que tú eres, ¿no? que se lanza con pasión a decir a veces verdades incómodas. A partir de la fidelidad, yo creo que yo o cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Y cuando estoy hablando de la fidelidad, no haría falta explicarlo mucho. Y me parece que quedarse callado ante los problemas no es la mejor solución. Ni siquiera como conveniencia, como resguardo, como tratar de preservarse uno ante ciertas cosas. Yo he dicho, este año cumplo 70 años y ya hay cosas que... No debiste haberlo dicho, pues no lo Bueno, parece. está bien, muchas gracias. No lo parecemos, vamos a parar. Bueno, yo no tengo 70 todavía. Bueno, sí, pero voy a llegar ahí. No, espero que lleguemos con esa vitalidad. Simplemente a esta edad he aprendido a decir que no, que es una cosa muy importante. En una entrevista que le hice hace muchos años a Sidney Lumet, un gran director de cine que empezó en la televisión en los años 50, le pregunté, Sidney, ¿qué es lo más importante que usted ha aprendido de la vida? Dice, a decir que no. Y el otro día me lo encontré también en una entrevista de García Márquez, decía, a los 40 años aprendí a decir que no. Antes de que leyera esas cosas yo también aprendí a decir que no, y él no quiere decir que cuando no te de acuerdo con una cosa, pues la digo, simplemente la digo, la discuto, y no
no quiere decir que siempre tenga la razón, pero el tener o no tener la razón sale de esa discusión. Lo otro es un conformismo que no existe conmigo. Entonces, te decía, a esta edad nadie me obliga a hacer algo que yo realmente no tenga deseos de hacer. No, porque sería traicionarme a mí mismo. Prefiero coger mi escopetica de caza submarina, no puedo decirlo mucho porque no se puede cazar mucha caza submarina. Bueno, últimamente no cazo mucho porque ya me da pena matar los peces ya realmente. Prefiero contemplar un poco el océano. Exactamente. Y prefiero entonces retirarme a una vida cómoda, sedentaria, y los años que queden por vivir, pasarlo un poco debajo del agua. Pero mientras esté en la superficie, que me aguante. Que te aguanten y que piensen. Hay gente que me dice, digo, y yo te leo, como te leo, no veo autosuficiencia ninguna ahí. Hay gente que me dice, cuidado, que él es muy... Lo vas a entrevistar, me decía gente. Yo decía, te doy las gracias. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias de que hayas venido y que aguantaras esta pequeña andanada de preguntas. Espero que ninguna haya sido incómoda. Okay. Te doy muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Que mi primera película en que triunfó un indio, para mí y para toda la gente de mi pandilla, el barrio, fue una gran conmoción aquello, ¿no? Porque los indios no podían ganar. Se necesita fundamentalmente en estos tiempos mentes lúcidas que de una manera elegante y sabia enseñe a una cierta audiencia que comienza a crecer en unos tiempos en que el dominio de esta industria es total. Lo vemos en la literatura, lo vemos en el cine, lo vemos en la música. Cuando usted revisa las escalas de lo más visto, ¿no? Se da cuenta que en todas partes se leen los mismos libros, los llamados bestsellers, que son libros desde el punto de vista literario, que están escritos a través de fórmulas, etcétera. Se ven las películas, las mismas películas, es decir, si tú revisas las 10 mejores o las 10 películas más taquilleras del mundo, te das cuenta que son norteamericanas. Si revisas las 30 películas más taquilleras, son norteamericanas. Si sufres las cifras, si las subes y bajas las 100 películas, te das cuenta que son norteamericanas. Te doy un dato, por ejemplo, hay 15... Me acompaña una personalidad y a la misma vez un personaje por el que siempre he sentido admiración y fascinación. Es periodista, es crítico cinematográfico, es sobre todo un gran novelista, ha escrito cuentos, ha escrito testimonios, ha sido corresponsal de guerra y es un personaje y un polemista realmente importante. Y por supuesto para ustedes una personalidad televisiva también. Mi amigo Rolando Pérez Betancourt. Rolando, encantado de estar contigo. Muchas gracias por venir, porque en esta cantidad de cosas de las que hablaremos de todas, el tiempo es muy importante. Yo quisiera empezar con una pregunta que está en el candelero, y es el asunto de esto que hemos llamado eufemísticamente el paquete, y que los españoles no entienden, porque allá el paquete es otra cosa. Sí, claro. Y entonces, yo a veces... De la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casta. Hondos, entre tantos ecos se digan quién
Hongos que se nos parezcan en la canasta, hongos que tengan el alma como de 100, hongos que se quieran bien, hongos que se quieran bien, hongos que se quieran. Basta. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran dos. Como siempre me gusta decir, ahora aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy siento que en estos debates alrededor de esto que ya te digo que se le ha dado a llamar el paquete, tal parece que detrás de eso hay una guerra contra el entretenimiento. ¿Qué piensas tú del entretenimiento y del paquete? Bueno, Mauri, mira, el mundo vende mediocridad, consume mediocridad y va camino de convertirse en un mundo culturalmente mediocre. No lo digo yo, lo dicen incluso las élites del mundo, la gente que tiene mucho dinero, que va a los mejores espectáculos, que se supone lean los mejores libros, y se da cuenta que la llamada industria cultural le está ganando, tristemente le está ganando la batalla a la verdadera cultura. Es algo que nosotros, tú, yo, los espectadores más viejos conocimos desde pequeños, es decir, esa industria cultural que reparte todo un producto de dominio globalizado. Pudiéramos hablar, qué sé yo, cuando yo era un muchacho, de los muñequitos de los halcones negros hasta aquellas películas de cowboy donde siempre los buenos eran los vaqueros y los indios eran los malos. Particularmente recuerdo